El Bucanas lo tenemos perfectamente ubicado, pronto caerá. El Bucanas es el que llama a Tránsito Municipal en defensa de esta persona retenida. Elementos del ejército detuvieron al heredero de uno de los más buscados en Puebla y Veracruz. La captura del hijo de Bucanas ha sido interpretada también como un golpe al narcotráfico, al huachicoleo, así como a una estructura que logró establecer alianzas con distintos grupos delictivos. Pero voy por partes. Autoridades federales han informado de la detención de una persona identificada como el hijo de Roberto de los Santos de Jesús, alias El Bucanas, a quien estás viendo en pantalla. La detención ocurrió aquí, sobre la autopista Coacnopalan, Oaxaca. Autoridades informaron que la captura ocurrió el pasado viernes 8 de marzo, en una operación donde también fueron detenidos presuntos cómplices del hijo de El Bucanas. Sin embargo, al momento en que hago este video, los detalles del operativo, así como la identidad y número de los otros presuntos criminales detenidos, no han sido reveladas por las autoridades, de tal forma que se espera que en los próximos días o próximas horas las autoridades proporcionen más información. En la fotografía lo que observamos, lamentablemente, es una de las personas desaparecidas sentado al lado del jefe de plaza de una de las bandas. Sí, el Bucanas, alias el Bucanas, que es Roberto de los Santos. ¿Y por qué encuentra esto su explicación? Bueno, pues no olvidemos que la fiscal informó que Antonio Sánchez López, una de las víctimas, es el que está ahí precisamente sentado. Él es el gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García, quien en sus conferencias ha hablado en varias ocasiones sobre el Bucanas por diversos delitos cometidos en la entidad. De la misma forma lo han hecho los gobernadores poblanos, en donde el Bucanas también tiene presencia. El Bucanas es un objetivo principal de una zona. Él se mueve en el Triángulo Rojo y llega hasta la Sierra Negra. Pero en esa misma zona hay otros objetivos, ¿sí? En Cañada Morelos, en Esperanza, en Tlachichuca. O sea, tenemos nuestro atlas delincuencial perfectamente claro de todas las zonas. Entonces, claro que ahí está el señor Bucanas como uno de los objetivos principales. El video del gobernador de Veracruz data del pasado 8 de enero de este año y aborda el caso de personas desaparecidas en la entidad, en un caso donde presumiblemente está involucrado el Bucanas. En tanto, en el segundo video viste al exgobernador de Puebla, el también morenista Miguel Barbosa. Este clip fue grabado el 6 de mayo del año 2020. Como puedes notar, se trata de una persona buscada en varias entidades y a lo largo de varias administraciones. Permíteme mostrarte nuevamente al Bucanas. Roberto de los Santos de Jesús, alias el Bucanas, fue comandante de la Policía Municipal de Maltrata, Veracruz, y actualmente se ha convertido en uno de los criminales más buscados en Puebla y Veracruz. Existe una recompensa en este momento de hasta 5 millones de pesos por información que conduzca a su captura. En el año 2014, un operativo militar reveló la colaboración de los policías locales de Maltrata y Acultzingo con los Zetas, señalando a El Bucanas como un presunto formador de sicarios para esta organización. Según una publicación de la revista Proceso, El Bucanas entrenaba a jóvenes de entre 17 y 25 años en técnicas de tortura, manejo de armas y resistencia al dolor. Para el año 2017 comenzaron a ser registrados enfrentamientos entre efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina contra grupos de huachicoleros liderados por el Bucanas. En Telpatlán, por ejemplo, dejaron un saldo de 5 muertos y varios heridos. Para entonces, la Fiscalía General de la República investigó un pacto entre el Bucanas y el Cártel Jalisco Nueva Generación para expandir su influencia criminal desde Acajete hasta otras zonas estratégicas como San Andrés Cholula y San Martín Texmelucan. Sin embargo, para entonces, el entonces gobernador poblano, Miguel Barbosa, sugirió que algunos grupos locales podrían estar utilizando los nombres de cárteles más grandes como el Cártel del Golfo, los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación para infundir terror y cometer delitos bajo una identidad más temida. El Bucanas lo tenemos perfectamente ubicado en donde se mueve. ¿Sí? Pronto caerá.
Pese a los constantes mensajes de los gobernadores, lo cierto es que el Bucanas sigue en libertad, pese a que existe una considerable recompensa ofrecida por su captura. En tanto que la detención de su hijo, aunque supone un golpe a su estructura, aún plantea dudas del grado de la afectación. Actualmente Puebla es un estado gobernado por el morenista Sergio Salomón Céspedes, que se ha convertido en un foco rojo de inseguridad debido a la prevalencia de actividades criminales organizadas que operan el trasiego del huachicol, asesinatos, enfrentamientos, persecuciones armadas, feminicidios, narcomenudeo y robo con violencia de vehículos, negocios, transporte de carga y motocicletas, según la prevalencia de delitos reconocida por las mismas autoridades. A pesar de los esfuerzos para reducir la prevalencia delictiva, autoridades han detectado la presencia de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, Z Sangre Nueva, los Sinaloas y los Bucanas, como actualmente llaman a la gente que opera precisamente para el Bucanas. Del lado de Veracruz, el 5 de abril del 2022 fue reportado un enfrentamiento que resultó en la muerte de 4 hombres. El hecho ocurrió en la carretera federal 150 Orizaba-Tehuacán, cerca del municipio de Aculcingo. Los fallecidos, presuntamente involucrados en actividades delictivas, fueron encontrados por elementos ministeriales en una camioneta con placas del Estado de México en la comunidad de El Mezquite. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, confirmó el suceso y asoció a los abatidos con la banda de El Bucanas. El mandatario explicó que la confrontación comenzó cuando, tras una llamada al 911 advirtiendo sobre la presencia de personas armadas, los policías estatales acudieron al lugar y fueron atacados, lo que les llevó a repeler la agresión. Para fortuna de los policías, en ese enfrentamiento no hubo bajas por parte de los estatales. Pues lo que nosotros encontramos es eso, que el Bucanas, el alias Bucanas, es el que llama a Tránsito Municipal en defensa de esta persona retenida, y en venganza, sospechamos, asesinaron a la gente de Tránsito Municipal. Otro caso de preocupación para las autoridades es el reclutamiento de menores de edad por bandas dedicadas al huachicoleo. Según las autoridades, los menores desempeñan roles como halcones, puntas, acarreadores y sicarios. De hecho, del año 2006 a julio del 2021, la Fiscalía General de la República reportó la detención de 91 menores vinculados con grupos delictivos. Sin embargo, en el reporte de las autoridades federales sobre grupos que reclutan a menores de edad, se encuentra también la de El Bucanas, junto con el Cártel Jalisco Nueva Generación, Santa Rosa de Lima, Cártel del Golfo y los Zetas. Los de allá, güey. Además de el hijo, a El Bucanas le han sido detenidos familiares cercanos. El 1 de agosto del 2019, la Fiscalía del Estado de Puebla informó sobre la detención de 3 hombres en el municipio de Tehuacán, sospechosos de estar implicados en un secuestro. Entre los detenidos se encontró a Andrés, yerno de El Bucanas. En tanto, el 2 de mayo del 2019, autoridades estatales y fuerzas federales de México detuvieron a Adelaido N., identificado como operador y suegro de El Bucanas. Para entonces, El Bucanas no solo era identificado con el huachicoleo, sino también con los asaltos a trenes en las regiones de Veracruz y Puebla. La incógnita ahora es la afectación que podría tener la detención del hijo, de quien las autoridades creen que tenía mayor poder dentro de la estructura delictiva. ¿Sí está grabando?